Bienvenidos a Geopolítica con Francisco Tudela. Tenemos dos temas que son muy importantes para el futuro de Europa y el futuro del Medio Oriente, y también de las relaciones entre Occidente y Rusia. El primero de estos temas es la elección que tuvo lugar en junio y julio de este año. Produjo un parlamento dividido en el cual el gobierno de Emmanuel Macron no tiene mayoría. Pues bien, el 4 de julio, ese parlamento con 331 votos a favor censuró a Michel Barnier, el primer ministro de Francia, quien había estado tratando durante semanas de aprobar la ley del presupuesto para el año 2025. Lo importante no es necesariamente la ley del presupuesto. Lo importante es que el gobierno tiene solo el 22% de la Asamblea Nacional y que las dos principales fuerzas, que son el nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon y la Alianza Nacional de Marine Le Pen, están buscando en realidad la dimisión de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pues ambas fuerzas políticas, la izquierda marxista y la derecha nacional, se sienten con capacidad suficiente como para tentar el Elíseo, la presidencia de Francia. Y entonces esto representa un problema no solo para Francia, esta polarización excesiva, y el que Francia pueda abruptamente ir hacia una posición de izquierda al estilo del siglo XX o, por el otro lado, de derecha antieuropea, representa no solo el destino de Francia, sino lo que está en juego es el destino de toda Europa. El segundo tema, igualmente importante, es la ofensiva contra Bashar al-Assad, hecha por una serie de grupos de yihadistas o del Ejército Libre Sirio, salafistas, kurdos, etcétera, que súbitamente, como salidos de la nada, han iniciado una guerra relámpago, han tomado Alepo, han tomado Hama, la segunda ciudad de Siria, y van camino a Homs desde el 5 de julio. De tal manera que estamos frente a un reinicio de la gran guerra civil siria. Esto implica que la guerra ahora se extiende a gran parte del Medio Oriente. Y quienes están luchando interpósita persona y en algunos casos apoyando directamente a sus patrocinados son los Estados Unidos de América y Rusia. De tal manera que estos son los dos temas de lo que en realidad está deviniendo una guerra política con formas militares que abarca a Europa, al Medio Oriente y que podría extenderse también al Asia. Volvemos en un instante con estas noticias. Miles de personas en una operación a gran escala que no será financiada según el ministro. Decíamos que en el caso de Francia se ha producido la censura el 4 de julio del primer ministro francés Michel Barnier. Michel Barnier había estado negociando el paso de la ley de presupuestos del 2025 por la Asamblea Nacional, por el Congreso francés. Y esto naturalmente es esencial porque ya estamos en el límite de la aprobación del presupuesto para el próximo año. Preocupado en un aspecto presupuestal, Michel Barnier utilizó una prerrogativa constitucional
de la Constitución de 1958, la Constitución de la Quinta República, que le permitía aprobar una ley sin votación. Y esa ley que él aprobó fue el presupuesto para la seguridad social. Pues bien, ese fue el gatillo que llevó a la Asamblea Nacional, fundamentalmente al nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon y a la derecha nacional, que es la Alianza Nacional de Marine Le Pen, a censurar al primer ministro, el cual, una vez censurado, no tuvo más remedio que presentar su dimisión, su renuncia frente al jefe de Estado. Hay que decir, sin embargo, que Macron ha decidido mantenerlo interinamente hasta que probablemente el 6 de julio, porque hay urgencia, nombre a un nuevo primer ministro y a un nuevo gabinete, porque la Constitución establece que en el fondo es el gobierno entero el que debe presentar su dimisión. De tal manera que Francia en este momento tiene un interinato. Esta dimisión que ha presentado Barnier, naturalmente, muestra la profundísima crisis que vive Francia, la fractura entre las posiciones anti-Bruselas, anti-Unión Europea de la Alianza Nacional y, por el otro lado, de la primera mayoría, que es el nuevo Frente Popular de Jean-Luc Mélenchon, que practica una ideología marxista similar a la del siglo XX, una especie de jacobinismo marxista estilo 1970. Y entonces estamos frente a dos fuerzas que en el fondo son contestatarias del sistema que vive Francia y del sistema europeo. La profundidad de la crisis muestra además que la Constitución de la Quinta República, que fue diseñada justamente para evitar sucesos como este, ha sucumbido ante una polarización que no existía entre los años 60 y, digamos, hace una década, pero que ha ido increciendo en los últimos años. La razón de fondo también para hacerlo es porque hay nuevas elecciones legislativas en julio del 2025, el próximo año, y por lo tanto hay un interés de estos dos grupos preponderantes, uno de derecha y otro de izquierda marxista, en el Parlamento francés para forzar la dimisión de Macron, que es lo que realmente les interesa, antes de las legislativas, para poder tentar suerte y ver si Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon pueden hacerse elegir presidente de Francia. De tal manera que estamos frente a una situación complicada desde el punto de vista europeo, pero también a una situación complicada frente a la política interna francesa, en la cual cualquier posición centrista en este momento ya no parece posible. Esto, una censura del primer ministro, es algo que no había ocurrido desde 1962. En 1962 el presidente de Gaulle pidió poderes especiales al Parlamento para enfrentar el final de la guerra de Argelia. Su primer ministro era Georges Pompidou, quien fuera después su sucesor, y fue censurado de esta misma manera por el Parlamento francés de entonces. Entonces no es un hecho común el de la censura de los primeros ministros o de los gobiernos en la República Francesa, y de ahí lo significativo de lo sucedido, porque muestra, digamos, que el ciclo de la Quinta República y la capacidad de la Constitución de 1958 de neutralizar estas crisis, pues parece haber llegado a su fin en el nuevo contexto posguerra fría de Europa y de la República Francesa.
Ahora la prioridad de Macron es nombrar a un nuevo primer ministro el 6 de diciembre. ¿Por qué el 6 de diciembre? Porque el 7 de diciembre se inaugura la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame, que se incendió hace ya un buen tiempo. Esta reconstrucción es una reconstrucción que no ha sido totalmente acabada, pero lo logrado parece ser bastante impresionante. Se ha invitado a muchos jefes de Estado, entre ellos al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y entonces, naturalmente, sería difícil para Macron ser el anfitrión de un evento de este calibre sin gobierno o con un gobierno interino. Hay mucho escepticismo respecto a este nuevo gabinete. La izquierda marxista y la derecha nacional son las que tienen el poder y no Macron. Francia insumisa, que será la izquierda del nuevo Frente Popular, ha dicho que no va a aprobar ninguna propuesta de primer ministro que haga el gobierno. O sea, va a tratar de mantener el vacío. Ipsos ha hecho además una encuesta sobre los votantes. O sea, ha hecho una encuesta preguntando a la gente, ¿usted votó en las elecciones? Sí. ¿Piensa usted que el presidente Macron debe continuar gobernando Francia? El 64% han dicho que Macron debe dimitir, debe irse. De tal manera que es un gobierno muy débil. Tanto Alianza Nacional, la derecha nacional, como el nuevo Frente Popular, la izquierda marxista jacobina, saben perfectamente que la dimisión de Macron los pondría al alcance de conseguir la presidencia de la República de Francia, además de un incremento en el legislativo para ambas fuerzas, si esto fuese así, puesto que sería una elección de vida o muerte y enormemente ajustada en Francia. El origen de toda esta crisis es la elección legislativa de junio-julio de 2024, en la cual en la primera vuelta ganó la derecha nacional, la Alianza Nacional de Marine Le Pen, y luego hubo un alud mediático del establishment que hizo que Jean-Luc Mélenchon obtenga en la segunda vuelta la primera mayoría relativa. Nadie tiene una mayoría absoluta. Pero en ambos casos el partido de gobierno quedó reducido a un 22%, de tal manera que no tiene capacidad de política para sostenerse por sí mismo. Ahora ambos que se sienten al alcance del Eliseo, en base a sus resultados electorales de las legislativas del 2024, pues han hecho una coalición de facto, tácita, para lograr la vacancia del primer ministro francés. Lo que queda claro es que el gran perdedor es Emmanuel Macron. Volvemos en unos instantes con los comentarios sobre la guerra civil siria que acaba de reiniciarse. Se ha reiniciado la guerra civil siria después de casi una década de relativa tranquilidad. La guerra civil empezó en el año 2011 con la primavera árabe y duró hasta finales del 2014, principios del 2015, en el cual la dictadura de Bashar al-Assad logró controlar esta guerra civil con la ayuda de milicias iraníes y de tropas rusas, mercenarios rusos y la Fuerza Aérea rusa. De tal manera que de un lado estaban los yihadistas, estaba ISIS, estaba el ejército sirio libre, apoyados
por distintas organizaciones y también por los Estados Unidos de América, y del otro lado estaba Rusia e Irán, del lado de Bashar al-Assad. Pues bien, después de casi una década de relativa tranquilidad en Siria, sorpresivamente, como salidos de la nada en el desierto, un ejército de rebeldes se ha lanzado al ataque de las poblaciones del noreste de Siria. Algunos grupos apoyados por Turquía y otros apoyados por los Estados Unidos de América. Es una guerra relámpago. Empezó el 27 de noviembre, para el 29 de noviembre habían tomado Alepo, para el 30 habían tomado Hamá, la segunda ciudad al norte de Siria, y en este momento están camino a Homs. Todo esto naturalmente queda relativamente lejos de Damasco, que está al sur, pero es el inicio de una ofensiva que parece ser de gran envergadura. El ejército sirio ha tenido combates intensos, pero en realidad evita el verse atrapado en una lucha frontal estática con estas fuerzas, y entonces combate y retrocede. El ministro de Defensa de Siria ha dicho que naturalmente esto es una estrategia frente a organizaciones guerrilleras. Durante la ocupación de Alepo por los rebeldes, la Fuerza Aérea Rusa bombardeó a los rebeldes en Alepo al entrar los rebeldes a Alepo y está apoyando al gobierno de Assad con bombardeos aéreos. Irán está apoyando a Assad con milicias. Uno de los grupos que está en el norte y que son poderosos son los salafistas de Hayat Tahrir al-Sham, enemigos de Moscú. Ahí hay muchos yihadistas de origen checheno, musulmanes rusos, etcétera, que son enemigos de Rusia y que se han unido a la causa islámica de los rebeldes. Los rebeldes han hecho una declaración el 6 de diciembre diciendo que Siria no va a ser una base para una yihad contra Occidente, pero en el fondo son grupos tan heterogéneos que lo que digan algunos no necesariamente obliga a todos. Estando Rusia en guerra en Ucrania, cabe hacerse la pregunta si el apoyo que van a dar a Siria va a poder ser de la misma intensidad que el año 2013, 14 y 15. Y lo más probable es que no. Lo primero que hizo Bashar al-Assad al caer Alepo fue tomar un avión e irse con su familia a Moscú. No viajó huyendo, fue a dejar a su familia y volvió inmediatamente a Damasco para dirigir a su ejército, que es básicamente alawita. Esto es, en Siria hay distintas confesiones del Islam y una de ellas son los alawitas, que son una rama del Islam shia, que es la misma rama que gobierna Marruecos y al mismo tiempo, en el caso de Siria, son afines a la República Islámica de Irán. Para Rusia es vital sostener a Siria o entenderse con el sucesor de Assad, puesto que tienen un puerto estratégico que fue construido por la Unión Soviética en la década del 70, que es Tartus, y una base aérea de gran envergadura, que es la base aérea de Gemeimin. Entonces, mantener estos activos estratégicos en su geopolítica del Mediterráneo Oriental va a hacer que Rusia no abandone de ninguna manera a su aliado. Lo que sí es cierto es que la guerra se extiende hoy desde Siria, en las fronteras de Turquía, en el norte de Siria, hasta Gaza, al sur de Israel, en la frontera con Egipto, pasando por el Líbano, de tal manera que el escenario de los conflictos, por lo demás no convencionales o irregulares en el Medio Oriente, se han extendido
desde lo que fue inicialmente la respuesta a un ataque terrorista en Gaza, después una ofensiva contra Hezbollah en el Líbano y hoy el reinicio de la guerra civil siria. Enorme espacio de conflicto. Volvemos en unos instantes con las conclusiones tanto sobre el tema francés como sobre la guerra civil siria. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto? Primero, en el caso francés, que la censura del primer ministro obedece a una nueva estructura de poder en Europa. Cuando se dio la constitución de la Quinta República, que tan buenos resultados le dio a Francia y tanta estabilidad desde 1958, yo diría hasta la mitad de la primera parte del siglo XXI o de los primeros 25 años del siglo XXI, ha terminado porque hay un nuevo factor en escena. Bruselas, la Unión Europea y las políticas no solo económicas sino ideológicas de la Unión Europea que producen una radicalización en todos los países de Europa entre las izquierdas y las derechas. Por eso es que surge el partido Fratelli d'Italia o Vox o el partido de Orbán en Hungría, y por eso es que Alianza Nacional en Francia logra en la primera vuelta ganar, pero a pesar de no ganar en la segunda vuelta, junto con la izquierda marxista, pues son las dos principales fuerzas políticas de Francia. Esto no hubiera ocurrido por el factor polarizador que representan las políticas europeas. De tal manera que hemos entrado en una nueva fase. Las constituciones funcionan mientras los factores sociales, políticos y económicos para los cuales fueron creadas se mantienen. Acá hay un cambio cada vez más profundo en la política europea y afecta a Francia, que es uno de los dos principales países de la Unión Europea, junto con Alemania, y sostén de la Unión Europea. De tal manera que lo que ocurre en Francia en los próximos meses a raíz de esta censura, pues es enormemente importante, no solo para el destino de Francia, sino para el destino de toda Europa. En el caso de la guerra civil siria, la reedición de la guerra, el reinicio de esta guerra que comenzó el 27 de noviembre, es en realidad una guerra encubierta entre la OTAN y Rusia, librada en territorio sirio. Si no, la aviación rusa no estaría apoyando a Assad y la aviación norteamericana desde sus bases en Turquía no estaría apoyando a sus aliados principales, que son las fuerzas anti-Assad kurdas. Entonces estamos frente a la creación de un problema para Rusia que ya está librando una guerra en Ucrania. Y lo que se busca es el debilitamiento de un punto que es vital para la geopolítica rusa, puesto que salida la flota del Mar Negro al Mediterráneo, el puerto que tienen es el puerto de Tartus en Siria y el aeropuerto de Chmeimim. Entonces, definitivamente, esto busca debilitar, digamos, la posición geopolítica general de Rusia en un arco que va desde el Mar Negro, desde la frontera ruso-ucraniana, hasta el Medio Oriente. Esto no es el único evento, y con esto acabo, que está ocurriendo en este momento que muestra un enfrentamiento entre Occidente y Rusia. El caso de Corea del Sur, un presidente radicalmente antifeminista y obsesionado con el tema del comunismo de Corea del Norte, se hizo dar
pretendió hacerse dar poderes extraordinarios mediante la ley marcial. El Parlamento lo negó y el 6 de diciembre su propio partido ha pedido su suspensión inmediata a pesar de ya haber renunciado. De tal manera que también es un caso en el cual un jefe de Estado reacciona polarizado frente a una situación. En el caso de Georgia, la presidenta de Georgia no ha reconocido la victoria electoral en el Parlamento del sueño georgiano, que es un partido más que prorruso, antieuropeo, que ha devenido en antieuropeo después de ser proeuropeo. Y entonces, naturalmente, ese es otro frente de batalla ideológico. En este momento hay grandes protestas en las calles de Tbilisi, la capital de Georgia, justamente debido a este acontecimiento. Y en Rumanía, Călin Georgescu, un candidato nacionalista, también antieuropeo, pues ha estado muy cerca de la victoria electoral y finalmente el Tribunal de Garantías Constitucionales de Rumanía ha anulado la primera vuelta de las elecciones rumanas, en el fondo diciendo que hubo intervención a través de inteligencia artificial en la elección rusa, en la elección ucraniana, intervención rusa en la elección rumana. Elena Lasconi, la candidata proeuropea, entonces tiene que volver a enfrentar en primera vuelta a Călin Georgescu, el candidato signado como prorruso y antieuropeo. Esto, junto con lo de Siria, e inclusive con lo que ocurre en Francia, muestra que estamos frente a un mundo nuevo de confrontación política, y que esa confrontación política se da en varios países del mundo. Es un evento sin precedentes el que hayan tantos puntos de contención, pero que en el fondo los grandes jugadores en cada uno de esos grandes puntos de contención sean los mismos. Con esto nos despedimos de ustedes hasta una próxima edición de Geopolítica con Francisco Tudela.